Muchas gracias, presidente. Creo que actualmente estamos viviendo un escenario muy complicado y los cuestionamientos cuando se presenta un proyecto empiezan a ver si el estudio de impacto ambiental está bien hecho o está mal hecho. Y creo que hay que tener una respuesta muy clara y ver y definir los procedimientos para que las cosas se hagan bien. Aquí en el artículo 6 se habla del uso compartido de la línea de base. Y esto es sumamente peligroso. Inclusive se indica el siguiente supuesto, que el uso compartido de la línea de base puede darse para cualquier sector económico. O sea, puede compartir la línea de base un proyecto para una carretera, para un proyecto minero, para un reservorio, para un proyecto agrario, para cualquiera. ¿Esto es lógico? El nivel de incidencia y lectura de las variables dentro de una línea de base son iguales para todos los componentes y todos los sectores económicos. Calidad de suelo, ¿será igual para uso carretero o será igual la incidencia y la lectura y la finura por ejemplo, para que tenga que ver con un proyecto agrario? O sea, hay que tener mucho cuidado. Esto puede ser fuente de conflictos posteriores y eso hay que verlo bien. Lo otro, para elaboración, dice, de cualquier instrumento de gestión ambiental. O sea, puede usar la línea de base de un proyecto carretero para promover un instrumento de seguimiento y monitoreo de un proyecto, por ejemplo, minero. ¿Es posible hacer eso? ¿Es racional hacer eso? O dice, se puede utilizar también el uso compartido de la línea de base para cualquier etapa y fase del proyecto de inversión. Una cosa es un elemento de inicio, una cosa es en la implementación del proyecto, otra cosa es ya en la ejecución del proyecto. O sea, hay que tener mucho cuidado y no estar por el afán de acortar tiempos, utilizar el reciclamiento de la información. El nivel de incidencia de las variables de cada proyecto tiene su especificidad. Y más aún, si la línea de base está bien hecha, entonces es probable que el estudio de impacto ambiental sobre la realidad tenga menos errores. Pero si la línea de base se utiliza como cualquier cosa, se recolecta información y se compila información sin considerar el nivel y la profundidad de las variables, sería un craso error. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque a partir del estudio de la realidad, a partir de la línea de base, se hace el estudio de impacto ambiental. Y a partir de un buen diseño. Concluya, un minuto, no más, congresista. A partir de cómo está establecido los impactos ambientales que se puedan dar frente a la ejecución de un proyecto, se establecen las medidas de mitigación ambiental que pueda plantear un proyecto. Entonces, la línea de base es sumamente estratégico, inclusive estratégico en relación a cómo se maneja la articulación y las lecturas participativas frente a la realidad. El uso compartido de la línea de base simplemente te cierra la posibilidad de la participación de los pobladores locales frente a ese tipo de lectura. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado sobre este tema. Ahora más aún, cuando se habla de temporalidad de la información, 5 años. Hay procesos que duran mucho tiempo, eso es cierto, pero hay procesos que cambian. Y más aún, si hay un proyecto preexistente o un proyecto anterior, el nivel de incidencia e impacto sobre el ambiente, obviamente que va a cambiar la realidad y te va a cambiar